Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Sofía García Arbeleche y formo parte de la primera formación de coaches que se hizo en Argentina en el año 91-92. Y es desde este lugar que yo quisiera transmitirle mi experiencia, cómo se fue dando esto en mi país y en mi vida personal. ¿Cómo fueron los primeros pasos del coaching en Argentina? Yo he aprendido que es muy sanador reconocer a los que llegaron antes. Desde ese lugar yo quisiera hablar. Y también decir que voy a hablar de cómo esto se fue dando en mi vivir. No voy a hacer una crónica con nombres y con fechas, sino cómo fue apareciendo para mí esta posibilidad. Y a partir de esto, quisiera contarles un episodio que a mí me sigue como asombrando. Yo estaba cursando programación neurolingüística en la escuela de PNL, que en ese momento tenían Lidia Muradev y Lidia Strin, que reconozco como mis maestras en ese iniciarse de entrar en un paradigma nuevo. Y bueno, estábamos un fin de semana, nos reuníamos los fines de semana para hacer los talleres y hacíamos un break para almorzar. Y en este break, de golpe apareció un señor que no habíamos visto nunca antes, como un alumno. Y en este break me tocó sentarme al lado de él y él empezó a hablar de los actos del habla. Y yo no sé qué fue lo que pasó cuando yo escuché esto, pero si tuviera que explicar qué pasó en mí, fue que yo venía del más crudo paradigma realista, donde la realidad estaba ahí afuera y me condicionaba toda mi vida. Y cuando escuché que nosotros construíamos la realidad en el lenguaje, fue como, wow, ¿no? Lo sentí acá en el pecho, como un impacto. Fue tan liberador, que seguí preguntando, ¿de dónde hay más de esto? Yo quería más de eso. Y él en ese momento me dijo que había gente que estaba trabajando para traer a la Argentina personas que en Estados Unidos estaban desarrollando este modelo. Entonces yo dije, pero yo quiero. Entonces me pasó un teléfono. Y bueno, tomé ese teléfono y a este señor yo no lo volví a ver nunca más. Así que mi contacto con él habrá sido de 1 hora como máximo. Bueno, cuando yo volví a mi casa, el lunes, a partir de ese fin de semana, salí corriendo a comprarme Cómo hacer cosas con palabras, el libro de John Austin. Y salí corriendo a llamar por teléfono a esta gente que se estaba ocupando, así lo recibí yo, de traer a aquella otra gente en Estados Unidos que estaba haciendo este desarrollo. Y cuando llamé por teléfono, me encontré que estaba llamando a un matrimonio, Luis Kaufman y Rosita Kaufman, que estaban organizando la venida de Rafael Echeverría y Julio Olaya a la Argentina. Entonces me acuerdo que hablé con Luis Kaufman y le dije, yo quiero participar de alguna manera de esto, yo quiero estar ahí, en esa movida. Y estoy dispuesta a llamar por teléfono, a hacer planillas, a servir café, a poner y sacar sillas, pero yo quiero estar. Y así fue como estuve colaborando con ellos, y creo que fue octubre de 1989, cuando digo esto, pues estoy hablando del Jurásico, que fue el primer taller que hicieron Echeverría y Olaya en Argentina. Y bueno, lo escuchaba a Julio Olaya hablar de los juicios y yo me daba cuenta que ahí había algo importante, pero no sabía qué. Y cuando quería contarlo, no sabía cómo contarlo. Entonces me acuerdo de haberme acercado a Rafael y decirle, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que hacen ustedes.
yo venía de otro lado absolutamente distinto. Yo era diseñadora y trabajaba en arreglo de casas con pintores y plomeros y diseñaba muebles. Y lo más cercano a esto era lo que estaba aprendiendo en programación neurolingüística, ¿no? Pero sentía que ahí había algo que era esencial para mí y que iba a ser enormemente liberador para mi vida, que iba a ser bueno para mi vida. Y hoy me doy cuenta que eso es lo que a mí siempre me guió en avanzar, en todas mis búsquedas, que fuera bueno para la vida, que nos hiciera bien en la vida cotidiana y en el convivir con otros. Siempre busqué esto y es lo que yo sigo buscando. Empecé a ayudar a Rosita y Luis Kaufman en esta organización. Vinieron Julio Olaya, los escuché a los dos, a Echeverría y Olaya, y a partir de ahí se empezaron a formar grupos que nos reuníamos para estudiar, para leer. Nos reuníamos en mi casa, nos reuníamos en la casa de Rosita y Luis, y leíamos Humberto Maturana, y no entendíamos nada, y nos resultaba horriblemente difícil, pero seguíamos trajinando los textos de Maturana, y en ese momento los que estábamos así como deslumbrados por esto nuevo, y veníamos de muchos lados distintos, ¿no? Estaba Marcelo Krinsky, estaba Diana Entel, estaba Mirta Trachman, estaba Luis, estaba César Grinstein, y tal vez otras personas que, bueno, no recuerdo en este momento, ¿no? Y así seguimos como investigando y siempre relacionados con lo que nos venía de Estados Unidos, hasta que en un momento Julio y Rafael nos comunican que iban a hacer la primera formación de coaches y que estaba abierta para nosotros. Y entonces de Argentina fuimos 6 personas, 4 mujeres, 2 varones. Entre los que estaban, los que yo ya nombré, Diana Entel, Mirta Trachman, Eloísa Primavera y yo. Y los varones estaban Luis Kaufman y César Grinstein. Esos fuimos las primeras personas que viajamos a Estados Unidos, tomamos el curso allá y comenzamos a volver a trabajar, pero así con una emoción y un ímpetu y unas ganas de transmitir esto. Como podíamos, porque al principio era como muy nuevito para todos, ¿no? Y claro, éramos poquitos y formábamos grupos que poquito a poco también nos fuimos conociendo. Por ejemplo, estaba Elena Espinal, que venía de la escuela de Jean Selman y que después fundó el ICP, ¿no? Y nos encontrábamos de golpe en determinados espacios, hacíamos a veces algunas cosas en común, pasaba tiempo que nos veíamos, tiempo que no nos veíamos, íbamos creciendo, pero creo que los que nos guiaba era esa necesidad de compartir, ese entusiasmo. Y bueno, con esta necesidad de compartir, yo comencé con... Bueno, el curso, antes de eso el curso se tradujo al castellano, comenzó a llamarse Arte del Coaching Profesional, y era como la necesidad de difundir esto, pero nosotros sentíamos que estábamos difundiendo no solamente un curso, estábamos difundiendo un sentido común distinto, un paradigma distinto. Y con ese fin, Marcelo Krinsky y yo empezamos a trabajar juntos y armamos como un entrenamiento que se llamaba la mirada ontológica, donde lo que transmitíamos era esto, era la filosofía del coaching. Y bueno, la mirada ontológica, que duró un par de años, nosotros nos formábamos coaches, habíamos inventado esta idea del facilitador ontológico. Era la persona que
desde un sentido común distinto, podía intervenir en una conversación de café, ¿no? No se diferenciaba, era un igual a tantos otros, solo que venía con una semilla y una manera distinta de concebir la vida, de concebir el ser humano, de concebir la comunicación, la convivencia, que era algo que traía Maturana y que nos volaba la cabeza, ¿no? Eso que nos hacemos en el convivir. Y bueno, estuvimos con la mirada ontológica un par de años y fue el semillero para muchos que después elegían hacer la carrera de coaching. La formación que en ese momento estaban dando el ACP, ¿no? Que daban Echeverría y Olaya. Y paralelo a eso, a mí me fue pasando otra cosa, que era que yo le veía una dimensión espiritual a este nuevo paradigma, ¿no? Porque así como estudiábamos el lenguaje, estudiábamos el silencio y el poder de parar la mente, nuestra mente juzgante, interpretativa, y que ahí había como una semilla de un despertar espiritual. Y como venía ya haciendo trabajo desde la meditación y de trabajo corporal con varias personas, armé en ese momento como un entrenamiento que se llamaba la mirada consciente. Y la mirada consciente aludía a esto, al observador silencioso y consciente, ¿no? Que era como abrir una puerta a un desarrollo que tenía que ver con lo espiritual. Bueno, así fue como se disparó todo. Y me gusta recordar esto porque yo creo, y siempre me pregunté, ¿no? De la manera que llegó a mi vida, ¿qué pasó allí? Y yo siento que cuando surge una idea poderosa, es como un río, ¿no? Que empieza a correr, y es un movimiento que es mucho más grande que nosotros. Era mucho más grande que Echeverría, que Olaya, que todos los que formaban escuelas y hacíamos entrenar. Era mucho más grande. Estábamos en un devenir, en una corriente, y a lo largo de la vida yo me fui dando cuenta que nos toma a su servicio. El conocimiento se expande más allá de nosotros y nosotros estamos al servicio, nos toma a su servicio. En este señor que llegó a mi vida una hora y me mandó para otro lado, ¿no? Entonces yo siento que estamos al servicio como individuos de eso más grande que nosotros, que es la expansión de conciencia, el conocimiento que corre y que fluye, ¿no? Y en esto que les estoy relatando, que es desde cómo fue para mí, yo quiero honrar, ¿no? A todos aquellos que estábamos, a los que fueron mis maestros, claramente, Rafael Echeverría, Humberto Maturana, Julio Olaya, y a todos los que fueron mis compañeros de camino. Y yo asumo el ser una de las primeros coaches, y asumo el haber hecho lugar también a lo que vino después, como un lugar de privilegio, ¿no? ¿Hacia dónde derivaste y por qué? A mí me interesó siempre la parte filosófica, ¿no? Y he conversado muchas veces que yo distingo el cuerpo teórico de la ontología del lenguaje de la técnica específica del coaching. Y yo sentía que a este cuerpo teórico, aquel que yo había aprendido en aquellos años, ¿no? Porque esto evolucionó evidentemente, le faltaba una dimensión que se vislumbraba en el concepto de lenguaje y se vislumbraba en el concepto de lenguaje de Maturana, que era lo sistémico, ¿no? Que no es suficiente vernos qué nos pasa como individuos, porque no somos individuos. Somos seres en convivencia con otro. Nuestra esencia humana es ser en convivencia con otro. Y que esta dimensión
no la encontraba suficientemente desarrollada en aquella época en lo que había comenzado a aprender. Y así que fui como buscando. Yo no soy muy intelectual para buscar, soy más bien que voy oliendo determinadas cosas. Y me voy acercando a los lugares que me resuenan. Y en un momento, yo de esa manera conocí la filosofía de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Y aquí también yo quiero honrar a Tiu Boltzmann, que fue mi maestra, y que ella trajo a Bert Hellinger y él fundó el centro Hellinger, donde yo comencé a estudiar constelaciones familiares. Y es una pionera y maestra de todos las generaciones posteriores de constelaciones familiares en Argentina. Y me pasó lo mismo, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar a Hellinger venía una vez por año y íbamos, también era un pequeño grupo en ese momento, de la mano de Tiu a escucharlo. Y me pasó lo mismo que con la ontología del lenguaje, no entendía nada al principio, me resultaba difícil, era muy difícil leer Hellinger no escribió, era todo oral y los discípulos iban escribiendo lo que él iba diciendo, así que fue casi transmisión oral lo que él hizo. Y claro, era complicado, era difícil, y sin embargo, yo sentí al escucharlo que había algo central para mí. Y nuevamente, para mí intelectualmente no, para mi buen vivir, para mi desarrollo de mi vida como ser humano y también de mi espiritualidad. Y bueno, fui tras Hellinger así como fui tras Echeverría y Olaya, con mucha emoción, con muchas ganas, y compartí un grupo maravilloso cuando entré en el centro Hellinger, que todavía seguimos reuniéndonos un montón de años después. Estoy hablando yo del 2006. Bueno, a Hellinger lo escuché por primera vez creo que en 1998 y entré a estudiar mucho tiempo después en el centro Hellinger. Y hoy seguimos reuniéndonos algunos de lo que habíamos compartido en los primeros años del centro. Y con todo lo que hemos crecido y hacia los distintos lugares que hemos derivado, la filosofía de Hellinger sigue siendo como, para nuestra mirada, como la columna vertebral. Así que eso fue uno de los lados a los que fui derivando el pensamiento sistémico. Y otro lado que fui investigando bastante fue que yo sentía que teníamos que incorporar más cuerpo. Que no pasaba por hacer un ejercicio o después se desarrollaron las distinciones corporales. Y acá quiero hablar de Gustavo Vera, que trabajaba con nosotros con los cursos que hacíamos Marcelo Prisky y yo, y Gustavo Vera el Cone, también, que fue un pionero en esto en Argentina, con esa maravillosa relación que tenía con el baile, con la música, con el cuerpo. Y nos mostraba, nos ponía en ese espacio, ¿no? Un verdadero pionero también. Y yo sentía que había algo que ocurría en este ser cuerpo, emoción, lenguaje, que había que buscar un paso más allá. Y tampoco sabía muy bien qué era como una intuición, era que olía que iba por allí. Así que, bueno, empecé a hacer como una síntesis entre la ontología del lenguaje y la filosofía de Hellinger, que lo llamaba los órdenes del amor, y a tratar de ponerle cuerpo a esto. Y con el tiempo, bastantes años después, conocí la filosofía de Eugene Gendling. Eugene Gendling era un austríaco que había emigrado con sus padres a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Y él, bueno, creció y era un filósofo que trabajaba en la Universidad de Chicago. Estoy hablando de los años 60. Y allí en la Universidad de Chicago él conoció todo un grupo de gente que venía desarrollando el psicoanálisis y comenzó a trabajar con Carl Rogers, que fue el que desarrolló la terapia centrada en la persona, ¿no? ¿Qué va ocurriendo en esa persona con la cual estamos teniendo una interacción? Y que el ojo estaba mirado en qué ocurría en la persona. Y a partir de estos intercambios que Gendlin fue haciendo con los psicoanalistas, en ese momento, imagínense, años 60, era como muy ortodoxo, todo muy freudiano, Gendlin desarrolla una técnica que él llama focusing, que era entrar en la persona y en su inconsciente, podríamos decir, desde la sensación corporalmente sentida. Eso que nosotros decimos emoción, y desde el coaching hablamos mucho de emoción, tiene un correlato de una sensación sentida en el cuerpo. Pero que esto no había sido distinguido hasta el momento. Entonces Gendlin entra en este proceso de sanación y de apertura de la conciencia a través de la sensación sentida. Entonces, ¿qué hace un facilitador de focusing? Bueno, por supuesto que empecé a buscar dónde estaba esto y me conecté con el mundo del focusing y con las maestras mías de focusing, no tantos años atrás. Y empecé como a aplicar esto aprendido, esta técnica, y a darme cuenta de, wow, cuando paro y hago una pausa y me conecto con esa sensación sentida en el cuerpo, que muchas veces no es agradable y que por eso le huimos, ¿no? Y nos volvemos a contar a la cabeza. Y puedo hacer una pausa y acompañar esa sensación corporalmente sentida, empieza un proceso de simbolización a través de la palabra, a través de recuerdos, a través de imágenes. Y el proceso es el facilitador que va ayudando a la persona a permanecer en esa pausa y a dejar que ese proceso de simbolización comience. Y bueno, empecé a darme cuenta que era sanador esta manera, y donde yo decía, wow, es el lugar donde el cuerpo, la emoción y el lenguaje realmente se unen, a través de la sensación sentida en el cuerpo. Y hay momentos que yo pienso que es casi irónico, ¿no? Porque yo empecé con un desarrollo lingüístico donde los coaches teníamos algo para decirle al coachee, al silencio total, porque el facilitador de focusing no habla. En todo caso, facilita repitiendo lo que la persona va diciendo, y ese eco nuestro del decir de la persona es lo que lleva adelante el proceso de focusing. Entonces, cuanto más transparente es el facilitador, cuanto menos de lo propio pone, mejor funciona este proceso. Y bueno, en eso he andado en los últimos años. Y no sé si por ahí me enamoraré de alguna otra cosa y una vuelta de tuerca más, ¿no? Pero bueno, en eso he andado y me deslumbra, ¿no? Porque el focusing fue la manera que se presentó para mí esta pregunta: ¿cómo hacemos para encontrar ese espacio donde cuerpo, emoción y lenguaje conviven en un proceso de sanación? Porque es profundamente sanador, así como lo es el coaching. Y donde toda mi humanidad, todo lo que soy como ser humano, como ser vivo, además, yo diría como ser vivo en el lenguaje, se une y cobra sentido.